Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. En Venezuela se han registrado al menos 19 arrestos entre alcaldes, funcionarios y jueces en lo que el régimen chavista ha llamado una lucha contra la corrupción. Para hablar sobre lo que está sucediendo en Venezuela, nos acompañan hoy dos expertos. Tomás Arias Castillo, abogado y profesor universitario, es coautor del libro Elecciones auténticas en Venezuela, publicado en 2015, y es además asesor jurídico de María Corina Machado. También nos acompaña Alejandra Martínez, historiadora y directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por acompañarnos en este debate. Tomás, quisiera iniciar contigo. Venezuela es calificado como uno de los países más corruptos del planeta. El robo que ha hecho el chavismo en los últimos 20 años es incuantificable, sobre todo por tratarse de un país petrolero, pues con muchos recursos. ¿Cómo podemos interpretar las acciones que ha tomado el régimen en las últimas semanas? ¿Es creíble que haya iniciado una lucha contra la corrupción? Fíjate, Paul, el asunto es que se le pueden dar muchas interpretaciones a los hechos que están ocurriendo actualmente en el país. Uno, digamos, una lectura, vamos a decir, la más literal posible, es que ha habido un caso de corrupción que ha sido tan grande que se ha destapado y entonces el propio régimen no tiene ninguna otra alternativa, sino que, vamos a ver, sacar, como decimos, sacar los trapitos al aire, a la luz pública, sacar este asunto y ventilarlo porque, digamos, con el tema petrolero nosotros tenemos varios problemas en Venezuela realmente. Lo que haga el chavismo con la industria petrolera, mal que bien, se va a saber en algún momento y se va sabiendo paulatinamente porque se cruzan datos internacionales, es decir, cuánto ha vendido Venezuela, cuánto ha dejado de vender, cuánto está realmente proveyendo al mercado internacional de hidrocarburos. Aparte de esa lectura que decía que podría ser literal, que es un caso de corrupción que les ha estallado y han tenido que ventilarlo, hay otras lecturas un poco más extravagantes, si se quiere, ¿no? Que todos estos sistemas criminales se purgan. Los comunismos o los socialismos reales tienen sus mecanismos de purga interna y de lucha por el poder. Esto puede que esté ocurriendo simultáneamente. El desfalco que ha habido en el país no tiene parangón, no solamente con nuestra propia historia como país rentístico y petrolero, sino que no tiene parangón en la historia contemporánea de la humanidad. Estamos hablando de unas cifras con las cuales perfectamente se podrían soliviantar o incluso solucionar muchos de los dramas sociales de cualquier país de la región. Si cuando hablan de 3.000 millones de dólares que luego pasan a 21.000 millones de dólares, simplemente en unas transacciones opacas, pues tendríamos que ver cuál ha sido la magnitud del latrocinio cometido por el régimen criminal chavista en los últimos 24 años. Es decir, para darnos cuenta de la tragedia. No en vano nosotros tenemos esa diáspora de 8 millones de personas, no en vano tenemos esa miseria y esa clase media y profesional depauperada que tenemos en Venezuela y una clase baja que ya ronda en torno al 70%, es decir, por lo menos 70% de los venezolanos son pobres y cuando nos vamos a las cifras y las desmenuzamos un poco más, puede que nos vayamos a más del 80% de pobreza, 90% de pobreza en Venezuela cuando lo medimos con determinados parámetros. Así que es un drama político, es un drama social y un drama económico. Es lamentable ver cómo todo esto se propaga. Y parece que no tiene fin, parece que simplemente es una nueva escena, pero de una historia que aún no ha terminado. Es decir, esto sigue, los chavistas siguen allí, siguen robando, siguen matando de hambre y siguen matando literalmente a la gente, a los venezolanos, y mandándolos al exterior. Por supuesto. Ahora, Alejandra, ¿cuál es tu lectura de lo que se vive actualmente en Venezuela? ¿Coincides con Tomás? ¿Estamos ante una purga o estamos ante una, digamos, limpieza de imagen, ante un escándalo que fue evidente para todos? Sí, evidentemente yo me voy por la tesis extravagante que mencionaba Tomás, que es que estamos frente a una purga a lo interno del chavismo. Y recordemos que esto no es nuevo en este tipo de regímenes autoritarios, totalitarios. Recordemos, por ejemplo, el caso de Cuba a finales de los años 80, los fusilamientos que hubo de generales, como el famoso fusilamiento del general Ochoa, por supuesto caso de narcotráfico, y era realmente porque este grupo de la Revolución Cubana quería separarse de las políticas que quería adelantar Fidel en ese momento. Lo mismo estamos viendo en este momento. Hay una purga interna
porque al parecer este personaje, Tarek El Aissami, que viene de un sector ideológico, de izquierda ideológica, además con nexos con el islamismo. Recordemos que Tarek El Aissami es el nexo con Irán, Turquía y Siria. Es una persona que está buscada por el ICE, por narcotráfico, el ICE en Estados Unidos. Digamos, representa el sector más radical del chavismo y estaba a la cabeza de nada más y nada menos que de la petrolera, de PDVSA, que a los efectos, digamos, se ha convertido en la gran lavadora de dinero ilícito y de la legitimación de capitales del régimen. Entonces era una persona que estaba acumulando demasiado poder económico y como yo lo veo, es, digamos, un paralelismo interesante, porque mientras la oposición está en unas primarias, digamos, con todas las dificultades que tienen esas primarias, bueno, estas son las primarias de Maduro, o sea, una purga para cortarle la cabeza a cualquier persona que pueda disputarle poder. Tomás, si nos vamos por esa línea, la hipótesis de la purga, la pregunta es ¿hasta dónde se llevaría? Y si están divididos entre ellos, ¿en algún momento esto les debilitaría al régimen, ese conflicto que pudiesen tener a lo interno? ¿Cuál sería tu lectura? Esto no es un escenario aislado, esto ha ocurrido con anterioridad. Digamos, un régimen que tiene 24 años en el poder ya puede dar signos de repetir sus propias, digamos, prácticas y reiterarlas. En el caso de las purgas, que sin duda que las ha habido, yo te digo que esto se le puede dar varias lecturas, a veces son varias lecturas a la vez, porque son elementos que se combinan perfectamente y no, digamos, no tienen conflicto entre sí. En el caso de las purgas que ha habido, fíjate que lo que a ellos les puede molestar, lo que les puede, vamos, trastocar un poco su esquema de poder, es simplemente que estas cuestiones se ventilen. Eso puede erosionar un tanto la legitimidad, por así llamarlo, del régimen criminal, aun cuando ellos se manejan realmente con parámetros diferentes a los nuestros. Para nosotros, cuando nosotros evaluamos un régimen electo conforme a la soberanía popular, mediante el sufragio y que mantiene prácticas democráticas, un evento de corrupción es algo que, vamos, erosiona completamente sea el partido que esté en el poder o su coalición. En el caso de ellos, puede ser un mecanismo simplemente para purgar. Es que los están sacando a un grupo, ya ha ocurrido antes. Esto lo que va a mostrar, a mi juicio, es que el comunismo es un sistema que tiene sus prácticas ya bastante asentadas, acendradas, una de ellas las purgas, por supuesto, y una patrimonialización del poder increíble. Y al final terminan, digamos, tomando ese poder que tú decías. Ahora, Alejandra, ¿se abre alguna posibilidad para la oposición en este contexto o estas purgas terminan consolidando los regímenes? En absoluto, o sea, digamos, la purga Maduro se lanza a esta purga interna dentro de sus filas precisamente porque ya la oposición no le disputa poder y ya no le representa una amenaza. Digamos, la oposición esta que hemos venido criticando en los últimos meses, que ya está totalmente deslegitimada, etcétera. Ya esa oposición no le representa ningún tipo de amenaza a Maduro. Y por esa razón es que él se está lanzando a esta purga interna, porque ahora lo que tiene que hacer es barrer su propia casa. El problema que yo veo es, como concuerdo con Tomás completamente, que este proceso de purga apenas está comenzando. No sabemos cómo va a terminar ni a qué otros personeros más se va a tocar, porque el chavismo pareciera ser muy monolítico, pero por dentro está lleno de facciones, ¿no? Son distintos cárteles que conviven entre sí bajo un solo paraguas. Al parecer, lo que se está especulando es que este sector de Tarek El Aissami es el sector más ideológico, más radical, pareciera mentira, pero es lo que, digamos, lo que se está diciendo entre los periodistas, es el sector más ideológico y más radical, y Maduro representaría de alguna forma el sector más pragmático, si se quiere decir, digamos, con todo este tema de la dolarización, etcétera.
Pero bueno, vamos a ver, todavía, digamos, todavía está esto en desarrollo y no sabemos cómo va a terminar en los próximos meses. Tomás, hablemos un poco sobre esas elecciones que entiendo están programadas para el 2024. ¿Cuál sería la estrategia en esta ocasión de la oposición? Sobre todo considerando que el Consejo Nacional Electoral pues, es un ente sumamente cuestionado, se han cuestionado los resultados electorales en otras ocasiones. ¿Va a participar la oposición en estas nuevas elecciones y sí habría alguna posibilidad que logren pues tomar alguna parte de poder y hacer un poco más de oposición dentro de Venezuela? Paula, es difícil todavía de aquí a octubre, que están pautadas primero que nada las primarias de la oposición, vamos a decir cuál va a ser el desenlace. Yo lo que te puedo decir con la experiencia que ya tenemos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista incluso académico, de cómo se ha analizado todo este tema de la configuración constitucional del sistema electoral venezolano, es que sin cambios sustantivos en lo que son elementos cruciales de nuestro sistema electoral actual, pues no tendrá una elección como tal, como la ha venido manejando el chavismo, no tendrá ningún tipo de incidencia en el poder como se ha venido manejando hasta hoy. Con esto que lo que quiero decir es algo muy claro. No hay forma ni práctica ni lógica de superar al chavismo con el esquema electoral tal cual como está hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la participación per se, el ánimo, digamos, democrático de simplemente ir a participar en cualquier jornada a la cual convoque el chavismo, está precedida de una serie de, este término a veces hasta ofenden en la oposición, está precedida de una serie de condiciones. Es decir, sin condiciones participar es algo que se difumina completamente. No es participar en el sentido natural, normal, que se participaría en un país medianamente democrático y con condiciones. Entonces, aquí el asunto está ver no solamente en si hay votos suficientes para sacar a Maduro y todas esas cosas que se considerarían en una situación normal, sino ver si en verdad se va a poder impactar al régimen chavista para cambiar las condiciones con las cuales malamente se ejerce el sufragio en Venezuela. Alejandra, ¿coincides con esa visión? Básicamente lo que nos dice Tomás es, pues, las elecciones de 2024 serían pues una pantomima más, no habría un verdadero cambio en el régimen. ¿Coincides con esa lectura? Sí, totalmente. O sea, si no hay ningún esfuerzo por parte del propio régimen de modificar la actual ley electoral en Venezuela, si no hay ningún tipo de incentivo para modificar la composición de los rectores del Consejo Nacional Electoral, y tampoco hay un incentivo de parte de la oposición, que en la oposición hay una Comisión Nacional de Primarias, que digamos, lo que en lugar de abrir el proceso para la participación de todos, más bien lo que están buscando es cerrarlo y que entren unos pocos elegidos a dedo, pues yo veo muy difícil ese proceso. Eso, digamos, yéndome al caso concreto de Venezuela, yéndome a un plano tal vez más general y teórico, es muy difícil que alguien fuera del sistema propicie una transición a la democracia en unas elecciones, digamos, que tienen la forma que tienen en Venezuela. Usualmente, cuando se ha dado en otras partes del mundo, incluso en regímenes postcomunistas, pienso en un Gorbachev, pero incluso dictaduras de derecha, etcétera, siempre son personas que están dentro del sistema y que de alguna forma abren el grifo para que hayan ciertas aperturas. Entonces yo no veo la forma de que la oposición, digamos, se recomponga y se ponga de acuerdo para participar en este proceso de 2024. Me quedan 30 segundos, pero en 15 segundos quisiera la opinión de ambos. Tomás, ¿ves alguna posibilidad de apertura por parte del régimen o ves que más bien quieren consolidarse y quedarse ahí varias décadas más? En 15 segundos. El régimen no tiene ningún incentivo, ningún peso suficiente para moverse de donde está, incluso avanzar más. Así que si no se le pone presión y una presión efectiva, pues difícilmente. Alejandra. Sí, yo concuerdo. De la presión internacional se tuvo hace 5 años, 4 años y se perdió ese esfuerzo por las razones que sea, y yo no veo si en 2024 tenemos un resultado electoral parecido y hay un fraude electoral abierto,
¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos repetir el mismo escenario de 2019. Ahí veo yo que estamos entrampados. Bueno, muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela y pues mucha fuerza para el pueblo venezolano que ha sufrido tanto durante los últimos 24 años. Muchas gracias a ustedes, gracias por su atención en casa. Nos vemos la próxima semana.